¿Hay medidas, hay cambios? ¿Qué va a pasar este verano con respecto al resguardo de la vida ajena en los ríos y en los lagos de Córdoba? Sí, lastimosamente la temporada pasada a nivel provincial hubo muchos accidentes que fueron fatales y los municipios han tomado cartas en el asunto y en varios casos y han mejorado sus capacitaciones, han aumentado el número de guardavidas, incluso en algunas localidades han creado este año sus nuevos cuerpos de guardavidas. O sea que había localidades que no los tenían y los han creado, cosa que me parece sumamente importante. Sigue habiendo algunas localidades que no los tienen, las localidades que los tienen, sobre todo las más grandes, las más importantes, en la zona de Punilla, por ejemplo, la zona de Tras la Sierra, Calamuchita, los lugares clave, por considerarlo de alguna manera, ¿tienen la cantidad de personal suficiente? Obviamente que falta mucho todavía porque Córdoba en los últimos años ha empezado a avanzar. La ley de guardavidas de la provincia de Córdoba es una ley que se hizo en el 2001 y bueno, está un poco desactualizada y muchos municipios no han adherido a esa ley. ¿Por qué? Después también tenemos no adhieren porque al no estar reglamentada todavía no es obligatorio. Claro. Muchos municipios al no ser obligatorio no la aplican. Y bueno, y eso hace que al no estar reglamentada no hay nadie que vaya a controlar a los municipios en ese caso y por ahí eso lleva a lo que sucede año tras año. Uh-huh. En el caso de las piletas públicas, por ejemplo, los complejos de cabañas, ¿tienen la obligación de tener también alguna persona que esté vigilando? Porque hemos tenido hace poquito un desenlace triste de una niña en un complejo acuático que perdió la vida. ¿Tienen obligación de tener una persona al menos idónea que esté vigilando? Si son complejos turísticos para que reciben gran cantidad de gente, sí. Pero, por ejemplo, las casas privadas no es obligatorio tener guardavidas. ¿Hotel y complejo de cabañas? Incluso, los complejos de cabañas, si son complejos de cabañas, sí. Grandes tienen que tener. Y los hoteles también, sí o sí, tienen que tener guardavidas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué consejos le daríamos a los turistas que nos están viendo en este momento? Llegamos a distintos rincones del país a través de Telefe. Córdoba recibe muchos visitantes del interior. ¿Qué consejos le daríamos a los bañistas de ríos y lagos, fundamentalmente, de la costa de los lagos y de los ríos, que es lo más buscado? Y generalmente los ríos, como decía recién, tienen sus particularidades, ¿no? Uh-huh. Principalmente que busquen bañarse en lugares que esté habilitado y que cuenten con el servicio de guardavidas, principalmente. Sucede acá en Córdoba que tenemos lugares alejados hermosos y claro, el turista ve videos en Instagram o en alguna red social y dice quiero ir a conocer este lugar. Si van a ir a esos lugares, que tomen las precauciones necesarias, que se lleven algún elemento de flotación, que no se metan en lugares que sin conocerlo previamente. Si vamos a un pozo, a una cascada, a lo que sea que no cuente con servicio de guardavidas, entramos con mucha precaución, caminando, revisamos qué lugares pueden llegar a tener profundidad que nos tape y después, si vemos que el lugar es medianamente seguro, o sea, delimitar los lugares seguros y los no seguros y mantenernos en la zona segura. Justamente pasa esto, que muchos accidentes, lo que sucede en los ríos más que nada de montaña, es porque el bañista va a conocer estos lugares y se mete como si fuera la pileta de su casa. Uh-huh. Y ahí ocurren muchos accidentes, ¿no es cierto? Sí, me sacaste esa pregunta de la boca porque hoy es muy frecuente que algún amigo, conocido, familiar te diga conozco un lugar en tal lado que si vos dejás el auto acá, pero hacés 4 o 5 kilómetros caminando, te metés por una hondonada, doblás por el vallecito, aparece una ollita fabulosa en un lugar solitario donde, como vos decías, te ocurre algún imprevisto y ¿quién te salva? Claro, así es. Sucede mucho. Muchas veces en esos lugares hay gente bañándose que te ayuda,
Pero el tema es que si nos agarra estando solos y sin ninguna herramienta como para salvarnos, se puede transformar en un accidente grave. ¿Qué pasa con las zambullidas? ¿Hay algunos lugares que están permitidos, que están previamente chequeados por el tema justamente también de lo que decimos siempre, que el río presenta una fisonomía muy cambiante, que donde había una ollita por ahí aparece una roca que antes no existía? ¿Hay lugares permitidos para la zambullida o la desaconsejan? Siempre la zambullida se desaconseja por el hecho de que, como decías vos, el río cambia. Viene una creciente, deja un banco de arena o se lleva la arena y en un lugar que vos pensabas que tenía poca profundidad se puso hondísimo. Siempre lo que se recomienda, si a una persona le gusta saltar de lugares altos, es revisar abajo, te metés nadando, hacer un golpe de riñón, revisás que no haya piedra, incluso que no haya palos, revisás el lugar y después te podés tirar de parado y como tercer paso te podés tirar de cabeza. Uh-huh. Pero siempre la prevención de revisar el lugar, que sea un lugar seguro, porque en los ríos serranos muchos de los accidentes que suceden por estos casos. Uh-huh. Personas que ven saltar a un turista, a un lugareño, por ejemplo, que conocen el río y saltan al lugar y a lo mejor el lugar para caer es 2 metros cuadrados. Y vos caes 20 centímetros para afuera y tenés una piedra. Sí. Por eso siempre, por más que veamos saltar uno antes que nosotros, asegurémonos y vayamos, vemos el lugar y después recién, si queremos, vamos y nos tiramos. ¿Quiénes son? Porque nunca se sabe los detalles que tiene el río, que por ahí te cambia y te podés llegar a tener un golpe feo. ¿Quiénes son las personas que están capacitados? ¿Quiénes son los encargados de declarar que esta zona es apta para bañarse, que esta zona es apta para tirarse? ¿Son ustedes los que tienen esa responsabilidad? ¿Es cada municipio que tiene su repartición idónea? ¿Quiénes son los que ponen el gancho, que dicen acá se puede y acá no se puede? En sí, los municipios habilitan los balnearios en los que va a haber custodia de guardavidas, uh-huh. Pero el bañista en sí puede bañarse en cualquier espacio del río, digamos. Uh-huh. Es libre. No es que te van a decir, no, acá, a no ser que haya una creciente o algún evento particular, el turista va a poder prácticamente bañarse en cualquier parte del río. Pero bueno, generalmente el guardavidas delimita zonas en las cuales no se puede saltar porque abajo tenés una piedra o porque la profundidad no lo permite que saltes de cierta altura, según las condiciones o la fisionomía del río, digamos. Uh-huh. En el mar, por ejemplo, sucede donde ponen las boyas que delimitan, ya sea porque el mar está picado o porque a partir de cierta distancia ya las olas te llevan para adentro, en fin, también el mar tiene sus características. Acá también las tenemos en los ríos, entonces, lugares donde el guardavidas le dice al bañista, a partir de aquel lugar, de aquella piedra o de aquella demarcación no te puedes meter. Justamente, como en el mar usan las banderas para delimitar las corrientes de retornos muchas veces, en el río o se pinta o se colocan también banderas para delimitar cierto lugar. Incluso hemos puesto vallas en el balneario acá en Carlos Paz, años anteriores, vallas para que la gente no pueda saltar de esos lugares o no ingrese por esos lugares al río. Uh-huh. Para evitar que se golpeen, ¿no es cierto? ¿Qué casos así que recuerdes has tenido que afrontar a lo largo ya de tus años de trabajo? ¿En qué lugares y qué casos dramáticos has tenido que enfrentar? Yo particularmente en los años anteriores trabajé siempre en Carlos Paz, en la zona del Fantasio, que es el balneario de los más conocidos de acá de la provincia. Y hemos tenido una variedad bastante alta, incluso de personas que te han tirado de cabeza y se han golpeado, o personas que ya vienen con patologías de base y al no tener la prevención de no tomar alcohol o no exponerse durante tantas horas al sol. Hemos tenido casos de chicos con convulsiones, señoras con golpes de calor, que pierden la conciencia. Me ha pasado de una chica de alrededor de unos 22 años
que había ido con un grupo de amigos y tomaron tanto alcohol que medio que ahí se empezó a letargar la chica, y era un día que estaba bastante fresco y tuvieron todo el día tirados adentro del agua. Y llegó un momento que los amigos nos avisan de que la chica no reaccionaba, y lo que había sucedido, que había ingerido tanto alcohol y que había perdido tanta temperatura que la chica había tenido un principio de hipotermia. Así que la variedad de cosas que suceden es amplia. Es amplia, y acaba de tocar un tema que venía a continuación. Toda la información que estamos dando, todos los consejos que estamos dando tienen un elemento que se vuelve una bomba de tiempo, que es la ingesta de alcohol. Hay chicos y no chicos, porque también adultos que a la orilla del río, el calor, la sed, la sangría, la cerveza, etcétera, etcétera, la mezcla, y después meterse al agua en ese estado es también, como vos lo decías, no solamente el caso de esta chica que podría haber muerto porque la hipotermia es grave, sino también de gente que borracha puede terminar ahogada por el simple hecho de tropezar, caerse o desvanecerse. Justamente ahora que me decís eso, también ahí en el balneario me pasó de un hombre que parecía que estaba durmiendo al solcito, y en un momento se gira, y veo que cuando se gira tarda mucho en girarse, y me voy a preguntarle si estaba todo bien, y cuando llego estaba como una tortuga que no se podía dar vuelta, y era también por un poco el estado de alcoholemia que tenía. En el agua siempre hay que tener cierta cantidad de puntos, que si realizamos esos puntos se evitan la mayoría de los accidentes. Uh-huh. Uno es ingerir alcohol o sustancias estupefacientes. Si vamos a un espejo de agua, siempre hacerlo de manera acompañada, en un lugar que haya custodia de guardavidas o algún rescatista. Son puntos básicos que evitarían al menos la mayoría de los accidentes. Hay cosas que muchas veces no se pueden evitar, por ejemplo, si una persona entra en un paro cardiorrespiratorio, claro, por alguna patología de base, por ejemplo. Pero esos son la minoría de los casos. Siempre la mayoría de las situaciones, si tanto el bañista o el encargado del balneario hace cierta cantidad de pasos mínimos, se evitan la mayoría de los inconvenientes. Claro, bueno, con respecto a los lagos también, ¿no? Con más razón tienen sus zonas específicas donde la gente puede bañarse y no adentrarse donde después no sepa cómo volver. Sí, por ejemplo, el lago San Roque no está habilitado el baño, ¿sí? La parte náutica, pero el baño no. Okay. Los lagos o diques que tienen habilitado el baño, obviamente que tienen que contar con las playas habilitadas y que cuente con guardavidas. También. Por ahí hay municipios que tienen habilitado el balneario, pero no cuentan con guardavidas. Claro. O tienen paradores que cuentan con 1 o 2 guardavidas. Siempre que haya guardavidas, yo aconsejo que pueden ir a bañarse. Si no cuentan con guardavidas, por más que sea un lugar tranquilo, hay que evitarlo. Hay que evitarlo por el hecho de que suceda lo que suceda, cualquier inconveniente, un calambre leve que te pase 20 metros lago adentro, ya puede ser un problema serio. Se puede transformar en un simple calambre, te puede llevar a que pierda la vida. Un simple calambre, tal cual. Muy interesante, Matías. Yo le aconsejo a la gente que recorte esta nota, que la guarde y que la vea 3 o 4 veces antes de meterse a cualquier espejo de agua. Y la última, para cerrar, el tema de las crecidas, ¿no? Estar atento a las crecidas, no minimizarlas. Sí. Estas lluvias que suelen caer no en la ciudad o en el lugar donde está parando quizá el turista, sino montaña arriba, que el río viene crecido, hacer caso a las advertencias, y esto inclusive a los conductores de vehículos que se creen que por tener una determinada camioneta pasan por el vado cuando viene cargadito, ¿no? Sí, muy importante el tema que estás nombrando, porque sí, sucede esto, que muchas veces la cuenca no está tan cerca del lugar donde nos estamos bañando, para comenzar. Y por ahí, donde nosotros estamos bañando, 50 kilómetros más arriba, hubo una nube que descargó cierta cantidad de agua, y esa cantidad de agua
te hizo una creciente. Pequeña, pero te hizo una creciente y ya una creciente en ciertos lugares te transforma el río en súper peligroso. Hay que estar prestando atención a ciertos comportamientos que nos va a ir dando el río, que se empieza a volver un poco más espumoso, empieza a arrastrar un poco más de basura, palitos, se turbiese un poco más, se enturbia el agua, se pone un poquito más oscura. Todas esas señales, si vemos, es para que empecemos a estar atentos y si estuvo pronosticado lluvia, que iba a llover o sabemos que llovió en la región o en la zona, es para que estemos atentos. Igualmente, Córdoba tiene un sistema de gestión de riesgo, de alarmas, sí. Que es Lina Cirsa, CGA, que es una página que vos podés googlear, entras a la página y te va a decir si llovió en la cuenca donde vas a ir a bañarte, qué riesgo de crecientes hay, si ya se sabe que va a venir creciente, qué cantidad más aproximada puede llegar a venir. Si vos, al menos yo que entro habitualmente a la página a observarla, yo ya sé más o medianamente cuánto puede llegar a venir de creciente, porque te dice el nivel del río que va teniendo. Perfecto. Si por ejemplo vos entraste a las 10 de la mañana que no había creciente y el río marcaba 1,5 metros y entraste a las 2 de la tarde y ya te está marcando 3,5 metros, y bueno, vos ya podés calcular que viene una creciente medianamente linda, y ya vas armando el operativo en base a que, bueno, va a venir una creciente, todos los guardavías quedan avisados, se le empieza a avisar a los turistas que no en el momento, no tienen que salir en el momento, pero que le vamos a estar avisando en el transcurso del día para que levanten sus cosas y se retiren, o sea, se coloquen en un lugar más elevado. Y también con respecto a esto que decías de las camionetas que por ahí cruzan vados o cruzan incluso arroyos, hay que tener la precaución de que cuando ya entra la creciente, no hay que cruzar. Chao. Cuando ya entró la creciente, no hay que cruzar nada. Listo. Porque uno se ve más el fondo, por ahí uno piensa, no, acá el vadito tenía 20 centímetros, pero el vado te crece 30 centímetros más y te lo arrastra al auto. Sí, sí, sí. Vehículo que sea, te lo arrastra. Y desapareció de tu vista. Muy interesante. Y desapareció. Muy interesante, Matías. La verdad que, repito, corten esta nota, guárdenla antes de salir de vacaciones, véanla un par de veces porque le va a ser muy, pero muy útil. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, Sergio, por darnos este espacio. Igualmente, hasta luego.